Bienvenido, doctor Hernán Orano García, al Instituto Higginiano de los Ríos. El instituto es el centro y academia de las ideas libres. Así que muchas gracias por aceptar la invitación. Con mucho gusto, doctor Pedro, muy amable por la invitación. Y a todos los ojiguinianos y seguidores de esta entrevista, un saludo cordial. Muchas gracias. Bueno, como bien le señalaba anteriormente, el Instituto Higginiano en su estatuto señala en su artículo 2, letra B, que tiene por objetivo coayudar a toda iniciativa que tienda a acrecentar la unidad nacional sobre la base de la exaltación de los valores cívico-morales de solidaridad y progreso espiritual del país. Es por eso que esta tarde nos encontramos conversando con usted, doctor, y en esa orden de consideraciones, bueno, estimo pertinente que señalar que Semana Santa en su conjunto es un acontecimiento de orden espiritual transversal del cual debemos reforzar y aprender para mantener viva no solo la fe, sino también las tradiciones que enriquecen a los pueblos, sea cual fuere su creencia, especialmente en estos tiempos de pandemia. Doctor Olano, lo voy a presentar a quienes nos van a escuchar y ver. El doctor Olano es doctor magna cum laude en Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Tiene maestría o magíster, como decimos en Chile, en Relaciones Internacionales, promoción Javier Sanín de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y en Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Tiene especializaciones varias, ya entre ellas a destacar en Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Bioética en la Universidad de La Sabana, Derecho Administrativo y Gestión Pública del Comité para el Estudio y Difusión del Derecho en América Latina, CEDAL, también experto en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, CERC, en Madrid, España. En Derecho Humano de la Universidad Complutense de Madrid, España, Gestión Ambiental y Desarrollo Comunitario, Ejército Nacional, Centro de Educación Militar, Escuela de Relaciones Civiles y Militares, Bogotá. Liderazgo Estratégico Militar también del Ejército Nacional, del Centro de Estudios de Educación Militar, Escuela de Relaciones Civiles y Militares de Bogotá, y docente de Historia Eclesiástica y Novelarista. Autor de varias publicaciones que podemos encontrar en sus redes sociales, ¿cierto? Sobre revistas jurídicas de Iglesia y Estado, temas eclesiásticos, y también es miembro honorario correspondiente del Instituto Higginiano de Chile y del Instituto Higginiano acá en la región de Los Ríos. Bienvenido, doctor, nuevamente, y vamos con la primera pregunta. ¿Qué nos dice el Gracias. derecho canónico hoy sobre Semana Santa y cómo ha ido evolucionando también el derecho canónico en el tiempo respecto a estas fiestas? Bueno, el derecho canónico es el código que fue expedido el 25 de enero de 1983 por el Papa San Juan Pablo II el Magno. Ha tenido dos reformas. Particularmente, el Papa Francisco le ha hecho una reforma en relación con el régimen procedimental matrimonial canónico hace 5 años y otra reforma recientemente también sobre el mismo ámbito. El código, particularmente sobre la Semana Santa, pues se refiere es precisamente a los días de guarda, que para los católicos en realidad no son tantos como los que aparecen propiamente en el santoral en cada uno de los países, debido a que el Código de Derecho Canónico solamente establece como fiestas el 1 de enero, el 6 de enero por la Epifanía del Señor, jueves y viernes santo, el 8 de diciembre y el 25 de diciembre. Las demás, lógicamente, son fiestas que en cada uno de los calendarios o almanaques civiles de los países se incorporan también con la tradición de festividades de carácter religioso, como en el caso de Colombia, la fiesta del Corpus Christi, el Día del Sagrado Corazón de Jesús, al cual está consagrado Colombia, o también las fiestas de San Juan, de San Pedro y de San Pablo, que constituyen igualmente puentes junto con las festividades nacionales. Entonces, el Código de Derecho Canónico nos habla es de estos 5 días como de guarda junto con los domingos para que las personas católicas las tengamos presentes. E igualmente establece en relación con Semana Santa que es muy conveniente el que se acuda al sacramento de la penitencia o de la reconciliación o la confesión, que puede ser cualquiera de estos sinónimos, precisamente antes de la Semana Santa para vivir con pues toda la paz, el triduo pascual y el tiempo de Cuaresma.
Perfecto, doctor. Muy buena aclaración. Se van olvidando con el tiempo, ¿cierto? La sociedad van olvidando un poco de qué se trata, digamos, el tema que nos convoca, que es la Semana Santa. Cuénteme, doctor, ¿cuáles son las orientaciones de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos respecto de Semana Santa? Bueno, respecto a la Semana Santa, esta congregación, bueno, digamos, Roma está, digamos, estableciendo un régimen piramidal en el cual está el Papa. A continuación se encuentran los dicasterios, que serían como secretarías de gobierno en diferentes carteras o ministerios, como se denominan en los países, y luego vienen los consejos pontificios, que serían como unos ministerios técnicos, por así decirlo. Uno de esos ministerios es el dicasterio para la disciplina de los sacramentos y el culto divino, que hasta hace muy poco tiempo estaba regentado por el cardenal Robert Sará, quien salió por haber cumplido ya la edad reglamentaria que el Código de Derecho Canónico establece. Para estos tiempos de pandemia, precisamente el año anterior, en 2020, esta congregación expidió un decreto el 25 de marzo. Ese decreto sigue y continúa vigente también para esta Semana Santa. ¿Qué se prescribe allí por parte de esta sagrada congregación? Primero, pues evitar las aglomeraciones en las iglesias. En segundo lugar, vivir también el distanciamiento social, tener una época de adecuada reflexión e igualmente se disponía allí, y todavía está vigente, que incluso la misa crismal se podía modificar de fecha, no necesariamente el Jueves Santo como estaba previsto, que es cuando en esa misa se renuevan los votos de los sacerdotes y se da la bendición del Santo Crisma para las ordenaciones sacerdotales y consagraciones episcopales. También se bendicen los sagrados óleos, pues para la unción de los enfermos, y de igual manera también los aceites para el bautizo de los catecúmenos, que se realiza en la noche del sábado santo o día ya de inicio de la Pascua. Entonces se establecía que esa misa crismal podía pasarse incluso a septiembre, pero que lo consideraba cada uno de los obispos. En segundo lugar, también estableció en ese momento la congregación que se podía, bueno, que se tenía más bien que evitar la ceremonia del lavatorio de los pies, y que de igual manera eh, la veneración del crucifijo en la ceremonia de la pasión del Viernes Santo, en la cual pues, habitualmente en las catedrales pasábamos los católicos, besábamos del Señor, en ese caso precisamente que no se diera el contagio. Entonces son algunas de las disposiciones que ellos establecieron en ese momento. Muy bien, sí, de hecho hemos sido protagonistas, hemos visto no solamente en redes sociales, sino que a través de circulado de mensajería instantánea, muchos rituales que se están transmitiendo vía online. Así que incluso el propio Vaticano también en su página web está publicando día a día cada uno de los rituales de esta fecha. Así que en ese sentido estamos cumpliendo con ello. Doctor, ¿cómo han variado las tradiciones de Semana Santa en América Latina en comparación, por ejemplo, con Europa? ¿Cómo se ha ido vislumbrando esto a medida como ha pasado el tiempo? De lo que usted por lo menos ha conocido en estos años, lo ha estudiado también. Donde tenemos una tradición de celebración de la Semana Santa, de procesiones a través de imágenes. Damos cada uno de los días santos, el jueves santo, el viernes santo también con el Vía Crucis, el sábado santo la procesión de la soledad y el domingo la procesión del resucitado. En Colombia particularmente hay algunas ciudades que tienen una tradición de casi 500 años, como el caso de Popayán, el caso de Mompox, el caso de Pamplona o Nueva Pamplona, que se denomina esa diócesis para no confundirla con la Pamplona de España, y el caso, entre otras, de mi ciudad de Tunja.
que fue fundada en 1539 por el capitán Gonzalo Suárez Rendón, y desde 1540, es decir, hace 481 años, se celebra la Semana Santa en la ciudad de Tunja. Desafortunadamente, desde el año pasado no hemos podido tener las procesiones. Este año iba a haber una procesión solo de 2 calles, transmitirla a través de la, me llama Santiago de Tunja y Santiago de Cali, igual que en Chile, pues con capital. Pero realizante como en Tunja, que es la procesión en vivo, los pasos de las procesiones. Los pasos obviamente son, tuve el honor de cargar durante varios años el paso del Santo Sepulcro, hasta me dañó la columna vertebral, porque es un paso pues que se llevaba 1 tonelada entre 8 personas, actualmente se lleva entre 2. 3. Doctor, Bueno, ¿cómo? las tradiciones, eh, si quieres empiezas con la pregunta, o es que... ¿Sí? ¿No? Siga nomás, doctor. Sí, se interrumpió un ratito, así que no hay problema. Ah, Puede bueno, seguir. perfecto. Las tradiciones de Semana Santa en relación con Europa en América Latina, pues lógicamente también han tenido algunas variaciones con ocasión de la pandemia. En el caso de Colombia particularmente, nuestras tradiciones son, digamos, del corte andaluz, debido a que muchos de los fundadores de las primeras ciudades eran de esa región. En el caso de Popayán, que fue fundada junto con Santiago de Cali y junto con Quito por Sebastián de Belalcázar, pues comparten una misma tradición de Semana Santa desde el momento de su fundación, que fue en 1533 Popayán y en 1536 la ciudad de Santiago de Cali. En el caso de Bogotá, pues fue fundada el 6 de agosto de 1538 por el adelantado Gonzalo Jiménez de Quesada, quien era de Granada, de Santa Fe de la Vega de Granada, precisamente el lugar donde se firmaron las capitulaciones santafesinas entre los reyes católicos y Cristóbal Colón. Y de la ciudad de Tunja, el adelantado también el capitán Gonzalo Suárez Rendón, malagueño. Entonces, Tunja, pues que es mi ciudad, tiene una tradición de 481 años en materia de celebración de la Semana Santa y de sus procesiones. En Tunja entonces se realiza la procesión del Viernes de Dolores, luego la del Domingo de Ramos, cada uno de los días santos, con excepción del miércoles santo, que no se hace procesión. El jueves es la procesión infantil en horas de la mañana, una procesión que ya cumplió 60 años el año pasado y en el cual pues muchos de los niños en su momento que pues estuve allí, cargábamos los pasos en miniatura, que pues tenían cierto peso. Yo pertenecía al paso del Lignum Crucis. El viernes en la mañana en la plaza principal de la ciudad, el Vía Crucis también con todos los pasos expuestos allí para que el señor arzobispo pueda hacer pues las 14 estaciones en contorno de la plaza, y en la tarde a las 5 de la tarde la procesión del Santo Sepulcro, donde pues honrosamente he tenido la posibilidad también de cargar ese paso hasta que pues ya la espalda no dio más. Entonces más o menos hace unos 28 años soy el portaestandarte del paso del Santo Sepulcro. Es una tradición, el caso del Santo Sepulcro, familiar, que se ha venido transmitiendo de generación en generación. Tanto mi familia, la familia de mi cuñado, que pues luego entroncó por el matrimonio con mi hermana, sus primos, etcétera, pues nos reunimos ese Viernes Santo para la procesión. Ese paso sale en la mañana en el Vía Crucis, cargado por integrantes de la Sociedad Nazarenos de Tunja, y en la tarde pues ya estas familias pues como tradicionales de la ciudad pues somos las encargadas de
llevar el paso desde la catedral hasta la iglesia de San Francisco, porque como ustedes saben, pues los franciscanos son los guardianes del Santo Sepulcro y de la obra del Santo Sepulcro en Jerusalén. Entonces en Tunja también en la iglesia de San Francisco es donde se hace la velación, por así decirlo, pues donde está expuesto el cuerpo pues del Señor, protegido por la Guardia Romana, porque en Tunja también existe una Guardia Romana, una asociación de guardias romanos que presta ahí la guardia pues todo el momento desde las 7 de la noche más o menos del Viernes Santo, porque son como 2 horas de procesión, y hasta la misa de resurrección. Y el domingo, pues es la procesión, bueno, el sábado la procesión de la soledad y el domingo la procesión del resucitado. Se viven estas tradiciones, al igual que se viven pues en muchos de los países propiamente andinos, en estas ciudades, tanto en Tunja, Popayán, Cali, Pamplona, Monpós, pues existen cofradías de Semana Santa. La ley ha amparado también como patrimonio inmaterial de la nación la conmemoración de la Semana Santa. Esto ha sido también una lucha larga. Yo he tenido la posibilidad de intervenir como amicus curiae ante la Corte Constitucional en defensa de la Semana Santa y de las leyes aprobatorias de la ley de Semana Santa, por ejemplo, pues en Tunja, Popayán, en Pamplona, en Monpós, porque pues hay siempre muchos detractores, precisamente hablando del Estado aconfesional. Hay gente que tiene mucha confusión entre lo que es el Estado laico y el Estado aconfesional. En el Estado aconfesional, como los nuestros, pues hay libertad religiosa y pues todos los cultos tienen posibilidad de su expresión, mientras que en los estados laicos no hay ni siquiera posibilidad del ejercicio pleno del derecho a la libertad de cultos. Entonces muchas personas hablan es del Estado laico, cuando en realidad un Estado laico pudo haber sido, por ejemplo, la Rusia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, toda esa época en la que era un Estado netamente laico, que no había derecho ni protección a las garantías de otros practicantes de diferentes credos. El Estado confesional es mucho más amplio y precisamente es más pluralista. Ahora que Chile se aproxima a una constituyente y a la redacción de una nueva constitución, es bien importante tener en cuenta esas diferencias entre el Estado aconfesional y el Estado laico para que no dejen que corra el término de Estado laico, porque eso precisamente hará que personas de diferentes religiones no tengan la posibilidad de expresar su religiosidad, bien sea los católicos, los cristianos no católicos, los judíos, los musulmanes, incluso hasta los mismos ateos y agnósticos que no tendrían la posibilidad dentro de un Estado laico, porque no habría la garantía plena para el ejercicio de su libertad de conciencia y su libertad religiosa. Entonces sí ha cambiado en relación con Europa, donde en Europa pues ya precisamente ha ido tomando carrera ese laicismo estatal y el restringir las expresiones religiosas prácticamente al ámbito privado. Lógicamente, pues en el sur de España particularmente, en Roma y en algunos otros países, pues también son contadas las manifestaciones de fe a través de las procesiones de Semana Santa, pero sí es una riqueza el que en América Latina, en muchos países, todavía vivan este sentimiento religioso. Quería comentar algo. Precisamente hace 3 años estuve en la instalación del Comité de Libertad Religiosa del Consejo Municipal de Tunja, que me invitó para hablar allí en relación con este tema. Y tanto los señores concejales como el señor alcalde manifestaban que la Semana Santa pues es para muchas de estas ciudades pequeñas, intermedias, como el caso de Tunja, pues que tiene 250.000 habitantes, pues un momento también en el cual se reactiva la economía y que precisamente muchos de los comerciantes ni siquiera son católicos, muchos son cristianos no católicos o hay musulmanes también como en todas partes con los negocios y ellos son los que más se oponen a que no haya Semana Santa, porque para ellos es importante que haya Semana Santa, porque precisamente de ahí es donde se desprende también la actividad económica de ellos independientemente de sus creencias. Así es, doctor. Bueno, comparto plenamente con su observación.
la idea de tener esta diversidad de creencias también significa aceptar al otro con su diversidad cultural. Es una diversidad cultural que nos viene acompañando siglos de siglos y por lo tanto desconocer aquella herencia es desconocer, en este caso, el propio sentido de los pueblos. Así que vamos a conversar más adelante, seguro, con el Instituto Higginiano, con varios constituyentes acá en la región de Los Ríos, y va a ser necesario quizás aclarar el concepto de aconfesionalidad y de laicismo en el Estado y cuál es el rol que juega acá una nueva constitución. Así que muchas gracias por su observación, doctor. Y respecto a lo mismo, ¿cuál es el mensaje en 2 años consecutivos de Semana Santa con pandemia, en este caso con COVID, ya que nos hemos visto restringidos y muchos de las religiones, ¿cierto? Y sus distintas expresiones con esto de la pandemia? Sí, bueno, el mensaje en estos 2 años consecutivos de Semana Santa en pandemia, pues es lógicamente también un mensaje de esperanza, un mensaje que para los católicos, pues el Papa Francisco ha precisamente incluido en uno de sus más recientes libros, cuando Austin Ivery, que fue el escritor también del Gran Reformador, de esa entrevista biográfica, pues le pregunta recientemente en este nuevo libro sobre la esperanza que viene después de la pandemia. Hay que tener en cuenta de todas maneras que hace 100 años se produjo la gripe española o la influenza y todavía 100 años después, 103 años después, seguimos vacunándonos en contra de ella. Entonces es algo que nos va a quedar y el mensaje pues ha sido pues tratar lógicamente de acudir a algo que muy pocas veces lo utilizábamos porque teníamos la posibilidad de participar plenamente en las celebraciones litúrgicas y es la denominada comunión espiritual, debido a que no se puede recibir directamente el cuerpo y la sangre del Señor, entonces que las personas puedan hacer esa comunión espiritual, pero también que cuando se pueda acudir a la iglesia busquemos el sacramento de la reconciliación y particularmente yo podría agregar, porque en esta semana tenía una entrevista en el canal institucional, señal institucional televisión y la Radio Nacional de Colombia, acerca de lo que era el pecado. Entonces analizábamos los 7 pecados capitales y les contaba cómo en el siglo IV San Casiano, pues fue el que elaboró esa lista, pero inicialmente era de 8. Y luego el Papa eliminó el 8º pecado capital. Ese 8º pecado capital era la tristeza. Pero la tristeza que a muchos de pronto se les ha metido por estar encerrados, ojalá pues la superen. Y pues dentro de ese mensaje estaría el vivir plenamente cada día, estar en paz con los demás y también pues aprovechar esa compañía de los seres queridos a los que particularmente sabemos que están allí, que hacen parte de nuestra familia, pero que quienes teníamos que salir permanentemente al trabajo, pues estábamos viviendo más en el trabajo o con las personas del trabajo que con las de la misma familia. Entonces, el Papa también pues ha querido a través de los obispos, 5.500 obispos que hay alrededor del mundo, enviar con ellos y con los párrocos ese mensaje de esperanza por un mañana mejor en frente a lo que nos ha traído esta pandemia que se quedará por muchísimo tiempo. Así es, doctor. Vamos a tratar de hacer y formular votos, ¿cierto?, al Altísimo para que nos dé esa tranquilidad y esa paz que necesitamos. Y por último, doctor, ¿cuál es su mensaje hoy como académico en materia de espiritualidad en estas fechas tan importantes? Yo creo que va un poco de la mano con lo que nos acaba de señalar, pero más allá del mensaje, digamos, que nos unimos a nivel mundial, ¿cierto?, de paz y tranquilidad y por sobre todo de fe y esperanza, más allá de eso, ¿qué debemos seguir buscando nosotros los seres humanos en estos tiempos difíciles? Pues en primer lugar, también algo que nos ha señalado el Papa en estos 8 años del pontificado, evitar esa cultura del descarte, una cultura del descarte que no solo está en despreciar a los otros,
por ejemplo, el desprecio a los pobres con esa palabra que se convirtió, dizque, en la palabra del año hace 2 años por la Real Academia, que es la aporofobia, la fobia pues a los pobres, sino buscar precisamente el sentimiento de acogida, de reconocimiento de la dignidad, de también de felicidad, de amistad, de una palabra que a mí no me gusta, pero que el año pasado con este periodo de pandemia ha tomado camino, que es el de la resiliencia, que es, eso es como aguantar lo que viene y lo que en lo que estamos y lo que viene, pero pues para eso tenemos que poner es precisamente una mirada mucho más a fondo acerca de lo que es el panorama por venir. Por eso también algún santo moderno decía que precisamente allá en el fondo, donde parecen juntarse el cielo y la tierra, en realidad donde se junta es en los corazones de cada una de las personas, si sienten que pueden vivir adecuadamente y de una manera cordial con los demás. Muy bien, doctor, un millón de gracias por esta conversación. La verdad es que ha sido muy, muy grata. Esto nos hace sentir, por lo menos acá en la región de Los Ríos, no tengo ninguna duda que aparte de poder aumentar nuestros conocimientos, también nos va a reafirmar, sea cual sea nuestra fe, ¿cierto? O más bien nuestros credos en estas fechas tan importantes. Y el llamado a la unidad, también nosotros nos hemos partícipes de esto, no solamente como instituto, sino que cada una de las personas acá que conformamos el Instituto Higginiano de Chile, estamos trabajando desde hace muchos años, desde el año 88 aproximadamente, en, esta, en este gran propósito, ¿cierto?, de la unidad de la nación. Así que un millón de gracias, doctor, por acompañarnos y espero que nos veamos pronto con otros temas y en las cuales nos pueda aportar siempre desde su especial mirada. Gracias, doctor. Con el mayor gusto, doctor Pedro, y muchas gracias a todos ustedes por haber participado pues en esta charla entre nosotros que también da para que surjan muchas preguntas que estaré gustoso en contestarlas a través del doctor Pedro. Muy amables. Igualmente.